forma artificial mediante la hormona. ¿Sí? Vemos en este gráfico la respuesta innata, las barreras, los que están virtual, por favor, silencio sus micrófonos. Las barreras, ¿cuáles son estas barreras primarias, digamos, que nosotros tenemos naturales? Piel y mucosa. Piel, mucosa, ¿qué más? En el estómago, ¿qué tenemos? El ácido, ¿sí? Y en la piel tenemos también el sudor, ¿está? Entonces va a ser como una barrera física que va a evitar la colonización de bacterias. Entonces estas son barreras. Luego tenemos una respuesta del tipo inflamatorio inespecífica, que es la respuesta a todas aquellas agresiones que va a sufrir el organismo de modo inespecífico, es decir, sin características particulares de acuerdo al patrón comercial. Responde a todos de la misma forma. Y el sistema de complemento también es una respuesta inespecífica, ¿sí? Luego teníamos dentro de las adquiridas la que puede ser la inmunidad mediada por células, inmunidad celular, y aquella que está mediada por anticuerpos, que es la inmunidad humoral. ¿Qué es la inflamación? Decimos que es un complejo sistema de respuesta que va a dar el organismo ante una agresión. ¿Qué va a tratar de hacer? Limitar la noxa, o en el caso que no pueda, y en el caso que pueda eliminarla, la elimina, y en aquellos casos que no pueda ser eliminada, va a tratar de eliminarla. Hay algunas oportunidades en las cuales se generan, por ejemplo, en las respuestas inmunitarias, las enfermedades autoinmunes, el cuerpo no reconoce las células del propio organismo y reacciona contra las células del epitelio, contra las células del sistema nervioso en algunos casos, dependiendo del tipo de enfermedad que esté padeciendo el paciente, y entonces va a reaccionar contra las células propias del organismo, generando un tipo de inflamación crónica, ¿sí?, que se va a prolongar a lo largo de la vida del individuo. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener constantemente circulación de interleucinas, de diferentes mediadores químicos que van a generar unas alteraciones a nivel sistémico dentro del organismo. Por eso, hay estudios que relacionan, por ejemplo, la enfermedad periodontal con el parto prematuro, o sea, porque es una inflamación crónica que persiste, supongamos, desde la adolescencia, o desde que persiste, o desde que tenga la inflamación periodontal del paciente, y que esta puede repercutir, como decía, en partos prematuros, con enfermedades de artritis reumatoide. Tenemos tres conceptos, ¿sí? Acá decimos el proceso holístico complejo de reacciones celulares, ya sea injuria de lesión celular o muerte celular, donde va a haber cambios o alteraciones neuromusculares, tumorales, proliferativas. Hay inflamaciones que generan proliferación. Los que vieron el práctico ya veían la inflamación crónica del pólipo pulpar, es un ejemplo de inflamación proliferativa. Y hormonales, porque van a tener repercusión a nivel del sistema hormonal, generada por una noxa. Otro concepto es la reacción del tejido conjuntivo vascularizado, porque es donde sucede. O sea, nosotros vamos a ver este proceso inflamatorio dentro de lo que es el tejido conjuntivo. Entonces es importante ahora recordar o que ustedes repasen el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, todos los componentes, lo que era la matriz celular, las células del tejido conectivo, ¿sí? Y bueno, los vasos sanguíneos, que sería la parte del cardiovascular. Y otro concepto es el conjunto de respuestas fisiológicas y patológicas que van a estar tendientes a restituir la homeostasis. La homeostasis, recuerden que es el equilibrio del organismo, ¿sí? La inflamación, nosotros vamos, para referirnos al proceso inflamatorio,
vamos a agregar el sufijo itis a el órgano o el tejido que está afectado. En el caso de alguna afección, por ejemplo, dérmica, vamos a decir una dermatitis. En el caso de la gingiva, nosotros referimos gingivitis, ¿sí? O en el caso de la enfermedad periodontal, hablamos de periodontitis, ¿sí? Cuando hay una inflamación de un órgano, se agrega ese sufijo al órgano o al tejido afectado. De modo ¿dónde sucede todo esto? Como les digo, o sea, los procesos inflamatorios vamos a verlos, si bien tienen una repercusión sistémica desde un principio, dependiendo del tipo de lesión o de agresión, vamos a ver qué sucede a nivel de la microvasculatura. Entonces, hay que recordar, ¿sí?, que en la microvasculatura, en el intersticio, en el tejido conectivo, ¿sí?, donde se produce la llegada del oxígeno a nivel de la red capilar, nosotros tenemos una arteriola, se produce esta masa o red capilar y que luego es recaptada esta sangre por las venas. ¿Sí? ¿Por qué sucede a este nivel o qué pasa en esta zona? Porque precisamente nosotros tenemos esta zona donde las paredes vasculares son más delgadas. Solamente teníamos la membrana basal y la capa de células endoteliales. Entonces, donde puede pasar de un lado a otro sin mayores complicaciones, tanto líquido como células en el caso de que se produzca el proceso inflamatorio. Acuérdense que el 90% del líquido que sale de la red capilar es capturado a nivel de las vénulas y el otro 10% va a través de esto que está dibujado en verde, que no sé si se acuerdan que era la linfa, ¿sí? Los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos tienen una mayor permeabilidad que las venas. En esta zona puede ingresar todo aquel líquido y sustancias que no ingresan o que no retornan por vía venosa. Bien. Acá simplemente es para recordar que el capilar es una sola pared de células, es una sola célula, la célula endotelial, ¿sí?, con su membrana basal, que pasa, que más me pongo por el estilo del país, que pasa de el capilar hacia el intersticio que es el espacio que está de la matriz extracelular, ¿sí? Y donde están las células, en este caso puede haber células musculares, puede tratarse de diversos tejidos óseos, donde van a llegar los nutrientes que trae el capilar, la glucosa, el oxígeno, y va a ir eliminando los nutrientes que van a desechar este tejido donde está llegando el capilar. Y aquel porcentaje que no vuelve por vía venosa va a retornar por vía linfática. La inflamación tiene signos cardinales que fueron descritos por Celsus y el que está acá, a su izquierda, ya en la edad romana, ¿sí? Y describía que el proceso inflamatorio comprendía lo que es el calor, el rubor, el tumor y el dolor, ¿sí? Estos cuatro signos son los que describía como la letra de la inflamación. El calor se daba porque aumenta la vasculatura, aumenta la temperatura, porque hay más movilidad celular en esa zona, en el caso de los linfocitos. El rubor se da porque, precisamente, los linfocitos, estos vasos sanguíneos dilatados, tienen esta coloración rojiza, ¿sí? Y lo que le va a dar esta particularidad o este color característico, que da rosa rubor, o eritema también. El tumor se da porque sale el líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio, pero no puede retornar rápidamente. ¿Sí? Entonces se queda almacenado por dentro del intersticio, generando este tumor. Y el dolor se genera por la compresión de las terminaciones nerviosas. Ahora bien, hay aumento del tamaño del órgano, del tejido, hay dolor y como consecuencia
también va a producirse la limitación de la función, que es lo que agregó Galeno, en donde, como está complemento, digamos, de las características, que todo tejido que esté inflamado, que tiene un proceso inflamatorio, también va a limitarse la función. ¿Sí? Tenemos una fractura o un esguince en el dedo y no vamos a estar moviendo el dedo. ¿Sí? O en el caso de llevando la boca, tenemos un dolor en carne sanitaria, indistintamente por la causa que sea, el paciente no va a morder de ese lado, o va a evitar morder de ese lado. ¿Sí? O alguna lesión que tenga en la lengua, bueno, también va a evitar alimentos picantes o alimentos que sean muy salados para evitar que se genere mayor exacerbación del dolor que está sufriendo ese paciente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el proceso inflamatorio resulta ser de la manifestación de una lesión. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, cuando tenemos un proceso inflamatorio hay que plantearnos qué órgano, qué tejido está inflamado, y esto nos puede llevar a pensar cuál podría ser la causa para luego instaurar un tratamiento. ¿Sí? Ahí tenemos casos, dos imágenes, ¿no? Una gastritis, ¿sí? Entonces podemos ver cuál podría ser la posible causa de esa gastritis, primero identificar el órgano, para luego identificar la posible causa y luego tratar de instalar un tratamiento. ¿Sí? En el caso, acá no se ve bien, pero era una encía inflamada, ¿sí? Puede ser un paciente que sea portador de prótesis, se saca la prótesis y toda la mucosa está con un proceso inflamatorio. Ahí vamos a ir impidiendo diferentes tipos de posibles diagnósticos, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante. Pero lo principal es determinar que esto, sí, está alterado. Nosotros vemos un cambio, como veíamos en la letra de el aumento de la temperatura, ¿sí? Por el ligero calor, el color, ¿sí? Cambio de color, más rojizo, y bueno, puede o no tener alguna manifestación dolorosa, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo esas características del proceso inflamatorio. Como decíamos, el proceso inflamatorio se desencadena a partir de una noxa. Las noxas, ¿qué son? Son todo agente capaz de agredir al organismo. Y estos podemos clasificarlos en físicos, químicos o biológicos. Físicos, por ejemplo, lo que sería algún traumatismo, ¿sí? Alguna herida, también puede ser los cambios térmicos, tanto frío como calor, ¿sí? O las radiaciones. Nosotros tenemos eh, la radiación ultravioleta o incluso la radiación para sacar la radiografía, ¿sí? Usamos radiación que genera un efecto acumulativo. O sea, nosotros no vamos a ver un efecto a corto plazo. Quizás la radiación ultravioleta, de la radiación solar, vamos a tener también un efecto acumulativo, que si estamos en contra del mediodía, bueno, puede desencadenarnos una quemadura invisible, lo vamos a ver más pronto, pero la radiación, por ejemplo, que emiten los rayos, los aparatos de rayos, tiene un efecto más acumulativo de años. Entonces, algunos vamos a ver el efecto inmediato, dependiendo de la intensidad del estímulo también. Y en otros casos lo vamos a ver que se desencadena ese proceso inflamatorio a lo largo del año, de los años, con consecuencias distintas. También tenemos noxias que pueden ser químicas, ¿sí? Pueden ser elementos ácidos o alcalinos, los tóxicos, las toxinas o los venenos. Químico, por ejemplo, los pacientes que vienen con dolor se ponen una aspirina, se ponen un ibuprofeno dentro de la mucosa, tratando de aliviar el dolor de dientes, y se generan quemaduras, ¿sí? Puede ser, ahora que veo el con mate, se queman con el agua del mate, ¿sí? Pueden quemarse el paladar. Los cambios térmicos serían también efectos con óxidos del cuerpo. Y las biológicas podemos determinarlas de acuerdo al agente biológico, con ser virus, con ser bacterias, ¿sí? Parásitos también. Entonces, hay diferentes causas y de acuerdo a la causa también es el tipo de respuesta que se va a hacer.
Entonces nosotros tenemos el organismo que lleva una noxa, esta noxa hace su acción sobre el organismo y va a generar efectos o manifestaciones locales. Puede producir una lisis, una necrosis, un exudado o una hemorragia. Hay manifestaciones locales y hay manifestaciones sistémicas, o sea, en el individuo nos puede desencadenar fiebre, aumento del número de leucocitos, que es la leucocitosis, ¿sí? La eritrocimentación acelerada, taquicardia, taquipnea, ¿sí? Que era el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la respiración, la frecuencia respiratoria. La cuestión es que el organismo puede generar una lesión celular. Puede, digo, porque puede ser que las barreras primarias de la piel, las mucosas, funcionen y entonces no se desencadena un proceso inflamatorio. No toda noxa o no toda exposición a una noxa nos va a desencadenar un proceso inflamatorio siempre y cuando las defensas del organismo, del cuerpo, del cerebro, puedan tolerar o combatir, ¿sí? Muchas bacterias proliferan en el epitelio de la piel y no desencadenan ningún tipo de infección. ¿Por qué? Porque la piel va descamando todos los días. Entonces, proliferan sobre la superficie, descaman las células y no llegan a invadirla. ¿Tá? Por esta lesión tisular, tenemos que puede. Histológicamente adoptan un patrón determinado que nos hace sospechar ya de la gente de hoy. ¿Escuchan lo que está virtual? Sí, profe, pero se salió la presentación. ¿Te salió Sí qué? se escucha, pero se salió la presentación. Ah, no. Compartir. Bueno, ahí. Seguimos. Como decíamos que teníamos la lesión tisular y esta lesión puede ser específica o inespecífica de acuerdo al tipo de lesión que genera el organismo, ¿sí? Cuando hablamos de inflamación hablamos de un proceso, ¿sí? O sea, hablamos de una secuencia que es lineal, pero que puede tener periodos de exacerbación y periodos de plenitud. ¿Sí? Es como que por periodos se aumentan los procesos de algún tipo, ya sean agudos o crónicos, y luego pueden sufrir procesos inversos. Hablamos siempre de una secuencia donde en principio predomina los fenómenos de necrosis y de lesión tisular, que es cuando se produce
la invasión de la noxa, ¿sí? Y genera ese daño tisular. Y luego tenemos la respuesta del organismo, ¿sí? Que sería la fase de reacción. O sea, ¿cuáles son las reacciones del cuerpo hacia el silencio? No, por último, tenemos una fase de reparación. Lo que sucede es que la fase de reparación eh, puede ser por dos tipos, por generación, eh, por cicatrización, es una marca, cuando es un tejido cicatrizal, o puede ser que sea una reparación por regeneración, cuando no queda ninguna marca. Sí, igual eso lo van a ver en un video más adelante. Bueno, en fases, adhesión, reacción, separación, reparación bien, porque eso se lo gustan en los finales o en el parcial. ¿Vamos? Acuérdense qué es lo que predomina. En la primera predomina la noxa, acá predominan los fenómenos, digamos, vasculares y celulares. Y en el último lo que predominan son las tendencias a la cicatrización. ¿Sí? Si lo decimos así, esta parte sería la agresión o la agresión de la noxa, la fase aguda, y en el último sería la fase crónica. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que registrar, simplemente como para que vean un ejemplo, tenemos la presencia de las bacterias, que lo que va a hacer es en el epitelio de unión, esto es en el surco de las sandalias, ¿sí? En el epitelio del surco van a proliferar, ¿sí? Hay una infección efecto de la reacción celular. Y las primeras células que afectan o que se afectan en este caso serían los neutrófilos, que son los que están esquematizados acá. Fíjense cómo se esquematiza. Profe, disculpe, se Sí, escucha muy mal el audio, se corta mucho. se pone. No debe estar acá cerca de este cosito. Bueno, ahí se escucha mejor. Bueno, les decía entonces que vamos a ver la presencia de bacterias va a generar la reacción tisular, que va a ser la presencia de los neutrófilos que van a tratar de fagocitar o eliminar estas bacterias. ¿Sí? Y como consecuencia de esto, puede llegar a persistir esta inflamación o se va a producir la curación. Depende de muchos factores. Factores locales, como puede ser que persista la placa, factores generales, que puede ser alguna enfermedad del paciente, como puede ser la diabetes, deficiencia de vitamina C, ¿sí? Que va a hacer que tenga defectos en el colágeno y por lo tanto defectos en la cicatrización. Yo esto simplemente como ejemplo de verlo en un tejido con el que están familiarizados. Y bueno, lo que tenemos que pasar o lo que tienen que repasar siempre que les decía yo es estos componentes de la respuesta inflamatoria. ¿Dónde está o dónde está sucediendo el proceso? ¿Sí? Que es en el tejido conectivo. Acuérdense que teníamos la presencia de las células, que son los fibroblastos, las proteínas de la matriz, ¿sí? Que tenemos las fibras colágenas, fibras elásticas, las fibras reticulares, ¿sí? La sustancia fundamental, y después el vaso sanguíneo con sus células del endotelio, que es un epitelio plano simple, la membrana, ¿sí? En este caso, como es un capilar, tenemos solamente esas capas. Si fuese una arteriola o una vénula, vamos a tener la capa de células musculares lisas que recubre, ¿sí? Y la presencia de las células, que tenemos los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, también tenemos eosinófilos y basófilos, tenemos linfocitos, monocitos, que cuando van hacia el intersticio se diferencian a histocitos o macrófagos, ¿sí? O sea que el monocito es el precursor del macrófago. El macrófago puede persistir
por varios meses dentro de un tejido, y dependiendo del órgano, por ejemplo, en el hígado se llama la célula de Kupffer, en el pulmón se llama la célula del polvo, ¿sí? Entonces, estos macrófagos persisten en el epitelio por varios tiempos. Y hay otras células también que son las células cebadas o los mastocitos que tienen gránulos de sustancias quimiotácticas como ser la histamina, ¿sí? Que son promotores de la inflamación. Bueno, la inflamación aguda es esta respuesta que se va a dar de manera inmediata y temprana, ¿sí? Es la primera respuesta, ¿sí? Que se va a dar ante un agente dañino o lesivo y que va a alterar la homeostasis, que se va a generar en las primeras horas o el primer y segundo día, ¿sí? El primer periodo se va a generar esto, proceso inflamatorio agudo, y que tiene cambios de tipo vascular y celular. Dentro de los cambios vasculares, lo que vamos a ver es cambio en el flujo y calibre de los vasos y cambio también en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿sí? En la permeabilidad vascular. Todo este proceso inflamatorio agudo lo que tiene como objetivo, perdón, es limitar, eliminar ese efecto dañino del efecto del agente lesivo, ¿sí? Que va a tratar de retirar todo ese tejido dañado, reparar ese tejido lesionado y eliminar la nox. Bueno, acá les dejo nomás, porque no creo que nos dé tiempo, saquen foto. En el primero tienen para ver un intestino sano y en el segundo tienen para ver un intestino con un proceso inflamatorio. Estos son microscopios virtuales, o sea, son aulas histológicas, creo que era uno de la Universidad de Michigan, pero están abiertos, así que pueden acceder tranquilamente. Entonces pueden repasar. Ahí lo que tienen ustedes es la ventaja de poder ver. Es decir, bueno, pueden ver los fenómenos, ¿sí? Vasculares, pero igual ustedes lo van a ver en el práctico. Simplemente como para que a ustedes les quede, eh, ¿cómo sería esto? Los copios virtuales para que ustedes puedan ver esto. Bueno, los primeros cambios que vamos a ver son los cambios vasculares. Afectan, acuérdense, en esa microcirculación, la arteriola, ¿sí? Los capilares y las vénulas. Entonces, la microcirculación es lo que se va a alterar. Va a haber una lesión, lo que va a generar una vasoconstricción transitoria, ¿sí? Que es no pocos minutos, y luego va a generarse una vasodilatación. Esta vasodilatación lo que va a hacer es que se altere ese flujo laminar que está dentro del vaso, del capilar, y esta alteración del flujo laminar va a generar lo que es la lentificación o el retraso. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo una esquina. ¿Cómo sigue la visa, Bruno? ¿En el cole? ¿Cómo? Esos son micrófonos chicos. No se reproduce el videito. Pero bueno, esto era un GIF simplemente donde se veía la circulación, ¿sí? De la microcirculación. Entonces tenemos las arterias, las arteriolas, y la división en estos capilares, que acá ya no tienen la capa muscular lisa, ¿sí? Sino que solamente la membrana basal, y luego vuelven a la zona venosa. Importante de recordar es que esta lámina basal y las células endoteliales pueden tener penetraciones, ¿sí? O en el caso de que sean sinusoides, las penetraciones en los espacios son más grandes, que es lo que pasa en los vasos linfáticos, ¿sí? Fíjense, no es lo mismo este tipo de capilar que este tipo de capilar que este tipo de capilar. En este caso, los penetrados van a permitir que pasen células y líquido. En el caso de, perdón, los sinusoides va a pasar células y líquido. Y en el caso de los penetrados, pasan mucho más fácil los líquidos. ¿Sí? De acuerdo a las zonas y los procesos, los mediadores químicos de la inflamación, producen el aumento de estas penetraciones o de las vacuolas intracitoplasmáticamente, la reconfiguración de las células y hacen que los espacios entre una célula y otra, el endotelio vascular, aumenten y entonces puedan pasar células y las proteínas. Ahí lo que tenemos que ver o recordar un poquito es la ley de Starling. Ahora vamos a repasar más adelante.
beneficios. Una homeostasis normal, fíjense, nosotros tenemos que hay la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido dentro del vaso sanguíneo. ¿Sí? Cuando aumenta la permeabilidad, en un principio sale solamente líquido. ¿Sí? Y cuando, que eso sería el transudado, que es un aumento, una salida del líquido del componente extravascular hacia el intersticio con un peso menor a 1020, es decir, que tiene poca carga de proteínas. Y sin embargo, cuando ya hacen efecto la histamina u otros componentes como el óxido nitroso, que generan un aumento de la permeabilidad, se va a producir un exudado. ¿Sí? El exudado va a ser con células y proteínas, no solamente pasa albúmina, fibrina, sino que también pasan los neutrófilos, los eosinófilos. Entonces ahí hablamos ya de exudado, donde es la salida de líquido con proteínas, elementos celulares y que tiene un peso mayor a 1020. Eso también es pregunta de espacio. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá en el componente inflamatorio? Acá lo que les decía yo, nosotros en condiciones normales, ¿qué es lo que tenemos que repasar? La presión hidrostática dentro del capilar es la presión del líquido dentro del capilar, la presión coloidosmótica dentro del capilar, que son la presión que ejercen las proteínas atrayendo el líquido hacia dentro del vaso, y lo contrario, la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica o coloidosmótica del intersticio. ¿Sí? Ahora lo que sucede es que el aumento de la presión sanguínea, por ejemplo, hay procesos inflamatorios o edemas que pueden ser inflamatorios o no inflamatorios. La hipertensión, por ejemplo, generaría un edema no inflamatorio en el cual aumenta la presión hidrostática del capilar. ¿Sí? Aumenta la presión del líquido dentro del vaso sanguíneo y hace que salga líquido hacia el intersticio. ¿Sí? Entonces, eso sería un mecanismo de tipo no inflamatorio. Otras enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática, también desencadenan edemas de tipo no inflamatorio. ¿Sí? En el paciente hipertenso lo que vamos a ver es que cuando se levanta en la mañana los pies amanecen edematizados. Después durante el día, cuando los músculos lo que hacen es favorecer la compresión de las venas y aumenta el retorno venoso. Por eso también los kinesiólogos lo que hacen es hacer compresiones o cuando tienen un proceso inflamatorio se usan vendas de compresión para favorecer la presión hidrostática del intersticio, entonces no puede salir el líquido del capilar. Pero es una presión que hacemos desde afuera. ¿Sí? Bueno. Acá lo que sucede en un proceso inflamatorio, lo que puede ser porque esté lesionado el vaso sanguíneo, por los mediadores químicos, por una cosa u otra, aumenta la permeabilidad. ¿Sí? Sale el líquido y entonces se genera el edema de tipo inflamatorio en este caso. A ver, un perrito que le picó una abeja. Ese es un ejemplo de... Igual se puede alterar esa permeabilidad vascular. ¿Sí? Hay varios mecanismos, como ser la apertura de células de los espacios entre célula y célula, ¿sí? Que es lo que tiene una carga bioquímica. La lesión del endotelio, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por una quemadura, puede ser por lesivo. Genera una lesión sobre el endotelio y sobre el vaso sanguíneo, que produce la sangría de líquido del vaso sanguíneo. Puede ser y los leucocitos, los neutrófilos que no tienen funcionar que no son y los silencios son micrófonos, por favor. Mira, perdón. Ahí. Bueno, te decía entonces, la lesión que esté dada por los propios leucocitos, o sea, las propias células
del organismo que están influidas por los mediadores químicos lesionan en su búsqueda de salir hacia el agente lesivo, lesionan las propias células del endotelio, ¿sí? Por aumento de la transitosis, es decir, que las células endoteliales aumentan vías, generan vacuolas, digamos, a través de su membrana, de la pared del vaso endotelial, de la célula endotelial, aumentando la permeabilidad. Y la otra es los neovasos, que se dan en inflamación crónica, cuando ya el proceso persiste. Los vasos neoformados, las uniones entre una célula y otra no son lo suficientemente estables, permitiendo la salida del líquido. Por eso cuando vean después inflamación crónica dentro o adyacente a los vasos sanguíneos neoformados, que son los que son bien redonditos, van a haber zonas de edema, ¿sí? Y los fenómenos celulares, o sea, todo eso eran fenómenos vasculares, lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Aumento de la permeabilidad, ¿sí? Y el cambio en el calibre y el flujo de los vasos. Los fenómenos celulares implican toda esta etapa de migración del leucocito desde que está dentro del vaso sanguíneo hasta que llega a la zona de la lesión y la trata de eliminar. Todo ese cuentito, ese paso o ese trayecto que va haciendo la célula es lo que implica los fenómenos celulares. En los esquemas que van a tener siempre va a haber la relación del neutrófilo con el, en la célula endotelial. Primero se produce lo que sería el reclutamiento, que se va a dar por las sustancias activas que van a dar las bacterias, en el caso que sea por una infección, van a estimular la expresión de moléculas selectinas en la superficie de las células endoteliales y esto va a activar a los neutrófilos que están dentro del proceso mismo. Ahí lo que va a suceder es que va a empezar a rodar el neutrófilo sobre la pared del vaso, empieza ese proceso inflamatorio, ¿sí? Aumenta, se genera al principio la vasoconstricción, la vasodilatación, tenemos el vaso sanguíneo lleno de eritrocitos y luego los leucocitos, que son las células blancas, se van a ir marginando hacia la periferia. Se van a ir rodando, se va a ir dando la unión de las selectinas con las proteínas de Lewis y luego las integrinas se van a unir con las proteínas del epitelio, las pican en principio y ahí se genera la adhesión, la pavimentación, ¿sí? Una adhesión pico-monopica o voltada. Y cuando se unen con las PECAM, se genera la diapédesis, que es el paso de la luz vascular hacia el intersticio. Y luego, este leucocito va a ir moviéndose a través del endotelio. Acuérdense que esto no es líquido. O sea, acá tenemos un montón de fibras, de esta matriz extracelular y células en el intersticio que tienen que ir sorteando el leucocito. Entonces, por movimientos ameboides se va haciendo espacio, se va abriendo espacio entre una célula y otra, esquivando las fibras, hasta que llega a la zona de la lesión. ¿Sí? En la zona de la lesión lo que se va a producir es la activación leucocitaria y lo que hace el leucocito es la fagocitosis. Entonces va a ser el reconocimiento, que puede estar marcada por opsoninas, como pueden ser los elementos del complemento, genera la fijación, hace la endocitosis o el englobamiento, ¿sí? Y luego va a producir la eliminación, ¿sí? O la lisis de la bacteria o el agente lesivo. Acá lo que estamos viendo es un flujo laminar donde tenemos las células más livianas que van hacia la periferia y las más pesadas van en el centro, que serían los eritrocitos, y luego cuando se empiezan a expresar las selectinas en la superficie, los leucocitos polimorfos nucleares van a tratar de migrar e ir hacia la zona de la lesión. Fíjense cómo van emitiendo pseudópodos, ¿sí? Para ir desplazándose hacia el tejido donde tiene que ir a degradar. El desplazamiento o la locomoción sí va a ir a favor de un gradiente químico, o sea, a favor de donde está el agente infeccioso, ¿sí? Este gradiente químico va a ir aumentando a medida que esté
la zona del proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque acá iba a haber macrófagos que están mandando interleuquina 6, interleuquina 1, ¿sí? Que esto va a llamar a estos macrófagos, a estos neutrófilos a que vengan hacia esa zona, ¿sí? Y los mismos componentes, por ejemplo, de degradación de la bacteria, actúa como factor quimiotáctico. Esto es simplemente lo mismo proceso. Vamos a detenernos. Y acá ven, este sí funciona, ven cómo se va produciendo el englobamiento y la fagocitosis. ¿Sí? Entonces tenemos la bacteria, el neutrófilo lo que hace es primero marcar o identificar al microorganismo, va a generar, van a englobar a la bacteria y después los lisosomas se van a unir a ese endosoma y se va a producir la lisis. ¿Sí? Por último, tenemos que analizar lo que son los mediadores químicos, ¿sí? Los mediadores químicos vienen principalmente por aquellos que están dentro del plasma sanguíneo, que en su mayoría son formadores formados a partir del hígado, ¿sí? Que tenemos lo que son todo lo que implica el sistema de coagulación y todo lo que es el sistema de complemento, ¿sí? Estos son mediadores químicos que, aumentados en la zona del proceso inflamatorio, van a producir aumento de las células de la permeabilidad vascular, aumento de eh, del aumento del número de los neutrófilos, ¿sí? Porque va a reclutar los leucocitos, y estas células también van a generar mayores cantidades de mediadores químicos, como ser la histamina, o sea, las propias células del proceso inflamatorio, o sea, las células del endotelio, las plaquetas también liberan los mediadores químicos, los neutrófilos, y sobre todo lo que son las células cebadas o los mastocitos. Entonces vamos a ver la histamina, serotonina, la prostaglandina, ¿sí? Que son todos mediadores químicos que son producidos por la propia célula. A modo de mención, nosotros tenemos la histamina, que la secretan las células cebadas o mastocitos, también hay menor medida en las plaquetas y basófilos, que tienen genera una vasodilatación, entre otras cosas. También aumentan el reclutamiento y aumento en el nivel de las vénulas, ¿sí? En la porción posterior de la microcirculación. Los metabolitos del ácido araquidónico, el ácido araquidónico se desprende de los fosfolípidos de la membrana, o sea que cuando hay una lesión en cualquier célula, se van a secretar estos metabolitos, se van a estimular la síntesis de estos metabolitos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos. Y esto se relaciona con el aumento de fenómenos generales. O sea, por ejemplo, la fiebre. Por eso los antiinflamatorios generalmente bloquean a las prostaglandinas para evitar estos fenómenos sistémicos. ¿Sí? Tenemos el factor de plaqueta, nombre lo indica, aumenta la activación de plaquetas para formar el coágulo, también actúa como un mediador quimiotáctico. Tenemos las iminas y las quimiosinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, que están dados por los macrófagos, por los neutrófilos, ¿sí? Y el óxido nítrico y las proteínas plasmáticas, ¿sí? Todos estos son mediadores que van a ir generándose en este proceso inflamatorio y van a exacerbar los fenómenos vasculares y el reclutamiento. Localmente, vamos a ver que este proceso inflamatorio puede generar. Lo más característico son 4 signos cardinales, ¿sí? Que podemos ver nosotros, son el edema y la formación de exudados, los cuales estos exudados pueden clasificarse según la composición, sedosos, hemorrágicos, fibrinosos, membranosos, turbulentos, ¿sí? O combinados. Puede ser un seromático, ¿sí? O fibrino leucocitario. Vamos a ver eso, por ejemplo, en los preparados cuando veamos el práctico. A nivel sistémico se pueden expresar, ¿sí? Manifestaciones sistémicas que se dan precisamente por
la resistencia a estos mediadores químicos. Vamos a ver la resistencia a estos fenómenos agudos, es decir, la tumoración, el enrojecimiento, el aumento de la temperatura, el aumento en el recuento leucocitario. Cuando uno hace un laboratorio ante una infección, vamos a ver que aumentan los leucocitos, ¿sí? Esa leucocitosis se puede dar de dos formas. Dependiendo del leucocito que aumente, ustedes pueden identificar el tipo de enfermedad que puede estar padeciendo el paciente. Sí, pero aumenta el neutrófilo en un hemograma y ustedes pueden inferir que está con un proceso infeccioso de tipo bacteriano. Aumenta el eosinófilo y ustedes pueden sospechar que el paciente está sufriendo una alergia o una parasitosis. Los eosinófilos son más específicos para las parasitosis y las alergias. O aumentan los linfocitos y ustedes pueden pensar que el paciente está sufriendo una infección de tipo viral. ¿Sí? Va a haber como manifestación también sistémica la fiebre. Puede ser que se cronifique el proceso, eso es otra consecuencia. Sí, se denomina adherencia. Bueno, ¿qué pasa en esta fase aguda durante el proceso inflamatorio agudo? Acuérdense que es lo que dura las primeras horas, ¿sí? O el segundo día desde la infección. Va a escribirse, entre otros mediadores, los que mencionaba, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la 1, que es lo que genera la fiebre, ¿sí? Porque estos estimulan a la liberación de las prostaglandinas y eso es lo que va a generar la fiebre. Lo que les decía recién, la leucocitosis o por neutrófilos se va a dar por infecciones de tipo bacteriano, ¿sí? Y otras manifestaciones pueden ser la anorexia, la somnolencia, el malestar general, ¿sí? Y hay catabolismo del músculo esquelético porque el paciente generalmente no come, no se hidrata, empieza el cuerpo a degradar las proteínas del músculo esquelético para poder sintetizar las propias proteínas que necesita para el complemento, para las moléculas de expresión, digamos, que están usando los leucocitos. Entonces, de alguna parte tiene que generar esas proteínas y las va a utilizar el propio cuerpo. Por eso el paciente también, el aumento de la temperatura es para reducir la proliferación de las bacterias. A nosotros nos genera un malestar, pero tiene un funcionamiento o un principio de bueno, y ya terminando, la inflamación la podemos dar según la evolución clínica en sobreagudas, agudas, subagudas o crónicas, de acuerdo al periodo en el que se desencadenan. Según la morfología, lo que les decía hoy, las alterativas, ¿sí? Cuando hay mucha necrosis, mucha destrucción tisular, exudativas, cuando hay esos exudados que sean ulcerosos, purulentos, hemorrágicos, o las productivas. Según la biología, pueden ser específicas o inespecíficas, es decir, aquellas que responden de un modo particular a una causa determinada, o inespecíficas cuando es la misma respuesta indistintamente de la noxa. Y según la localización, tenemos lo que son los abscesos, el flemón, la celulitis, el angioma, lo que es la úlcera o el granuloma. Puede ser un absceso, absceso, celulitis, flemón, pregunta de parcial y de final y de y de las preguntitas de los seminarios. El absceso es la colección purulenta, ¿sí? En una cavidad neoformal, ¿sí? Entonces, en el tejido hay una zona de necrosis, de exudado purulento, ¿sí? En una cavidad que se crea en ese tejido intersticial. Cuando ese absceso se difunde hacia las facies musculares, ¿sí? Es decir, hasta los espacios entre una capa muscular y otra, es el flemón, y la celulitis es cuando llega al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que es cuando llegan los pacientes con la cara dermatizada, ¿sí? Que son celulitis. Tenemos todo, se cierra el ojo, o a veces el piso de la boca y le cuesta diluir al paciente. ¿Está? Bueno, y según la biología pueden ser que se provocan por una causa química, física o biológica, y las biológicas de acuerdo al tipo de microorganismo que desencadenan.
o también entran acá lo que son las autoinmunes. ¿Está? Entonces, a modo de repaso, cuando tenemos una lesión, se va a generar una inflamación aguda. ¿Sí? Cuando la respuesta del huésped, digamos, se ve superada. Cuando después las barreras naturales de la inmunidad innata puede soportar las barreras físicas de la piel y las mucosas, no se va a desencadenar esta inflamación aguda. Pero cuando se superponen esas o se sobrepasa esa barrera física, vamos a tener la inflamación aguda. Una vez instalada la inflamación aguda, puede resolverse, puede generar algún tipo de exudado, digamos, de secreción, es un absceso, puede ir a una curación cuando la destrucción tisular es muy grande, ¿sí? Cuando se destruye mucho tejido, por ejemplo, una fractura con el hueso expuesto, ¿sí? Se pierde mucho tejido y después queda una cicatriz, esa cicatrización, o puede ser por una regeneración cuando no queda cicatriz. O puede ir a la inflamación crónica, ¿sí? O sea, en un proceso agudo puede ir a una inflamación crónica. Una inflamación crónica ante una depresión del sistema inmunitario puede reagudizarse, ¿sí? Entonces, por eso nosotros digamos como una cronodinámica, como algo secuencial, pero puede ir para atrás, ¿sí? O pueden coexistir fenómenos agudos y crónicos. ¿Están, chicos? Para la síntesis. Chicos, sí, sí. La bibliografía, el lado así, el Rowling, de patologías estructurales, el de base, la doctora siempre también les recuerda el Stevens, ¿sí? Incluso si ustedes tienen el servicio de patología del año pasado de cortos, también tienen ahí un poco de información, ¿sí? Bueno, estamos chicos, nos vemos ahora en el práctico. Profe, disculpe. Sí, Yo cuando quiero escanear el código QR con mi celular no me deja. ahí. A ver. Los que estamos en virtual también registramos la asistencia con el QR. No, no es necesario porque